¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando una nueva semana cargados de información. Milton, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Liz, amigos. Bienvenidos, cargados de información y de polémica por todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos días. Empezó a finales de la semana pasada con el ingreso de alias Don Nasa al Ministerio de Defensa en medio del fuerte control militar, las explicaciones que ha venido dando el Ministerio de Defensa Nacional, y el fin de semana con la liberación del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Estos dos temas los vamos a analizar a fondo aquí, ya mismo. Sí, precisamente nos van a acompañar ya en nuestro espacio de entrevista, como tú decías, en pocos minutos más, Fausto Murillo, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Él estará en breve con nosotros. También va a estar con nosotros Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Con ellos vamos a hablar sobre la liberación del expresidente Jorge Glass. Y también estará acompañándonos Luis Hernández, ministro de Defensa. Con él, obviamente, trataremos el tema de Miguel Ángel Nazareno y sus visitas al Ministerio de Defensa. 7:02, vamos a empezar con la revisión de las noticias. Bueno, y esas imágenes que estamos viendo corresponden a la salida de Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente de la República, de la cárcel de Cotopaxi, una vez que un juez de Manglar Alto le concedió el habeas corpus. Así es, Jorge Glass salió de La Tacunga aproximadamente a las 11:20 del día de ayer, luego de que la noche del sábado se le concediera este recurso de habeas corpus, y rapidito llegó la boleta de excarcelación. Ahí, en medio de toda una polémica, el SNAI dijo que va a respetar la decisión de este juez de la parroquia de Manglar Alto. Minutos después emitió un nuevo comunicado diciendo que va a apelar por orden de la Presidencia de la República y del Ministerio de Gobierno. Bueno, y así fue su salida, como vemos, acompañado de simpatizantes y que lo acompañaron en una caravana motorizada hasta llegar la noche de ayer a Guayaquil. Así es, en un recorrido desde La Tacunga, llegó a Guayaquil en la noche de ayer. Vamos a ver imágenes de su llegada, ahí está. Y recibimiento por parte de sus partidarios en un colegio de la ciudad de Guayaquil. Un evento en el cual Jorge Glass agradeció a sus simpatizantes la solidaridad durante todo este tiempo que estuvo preso desde octubre de 2017. Pero esta salida de Jorge Glass, el hecho de que el juez de Manglar Alto, una parroquia de Santa Elena, haya concedido el habeas corpus, generó diversas reacciones. El gobierno se pronunció a través del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Escuchemos lo que dijo. Este gobierno rechaza categóricamente la decisión del juez en el caso Glass, y por eso dimos inmediatamente la disposición al SNAI para que interpongan los recursos jurídicos correspondientes y que la justicia actúe también en el ámbito de sus competencias. Con la corrupción no se tranza, con la justicia no se juega. Es indignante ver cómo jueces utilizan el recurso de habeas corpus para favorecer a todo tipo de delincuentes. Sí, la salida de Jorge Glass ha ocasionado una tormenta política en el Ecuador, sin duda. Vamos a ver los efectos y hasta dónde llega la magnitud de esta tormenta política, pero también hay una discusión jurídica de por medio. ¿Qué dicen los entendidos? ¿Es legal que se haya otorgado un habeas corpus cuando existe una sentencia en plena ejecución? ¿Es legal que lo haya hecho un juez de una jurisdicción fuera de donde está detenido Jorge Glass o de donde se llevó el proceso? Además, hay quienes dicen dentro del ámbito jurídico que el SNAI no puede cumplir la excarcelación y debería apelar la decisión del juez de Manglar Alto. Escuchemos, veamos la siguiente nota. Analizada la actuación del juez de Manglar Alto, Javier Moscoso, que concedió habeas corpus, algunos abogados sostienen que al menos es irregular. Tiene varios vicios de forma y de fondo que deberían impedir que esa disposición se cumpla. Se pueden otorgar habeas corpus respecto de la ejecución de las sentencias condenatorias. No contra la sentencia condenatoria, sino respecto de medidas que se deben adoptar en resguardo de la integridad física del afectado. Por ejemplo, cambiarlo de centro de privación de libertad, otorgarle ciertas protecciones. No otorgar la libertad, porque la Corte Constitucional se ha sido clara en esto. El habeas corpus no es contra sentencia condenatoria,
y no puede afectar la pena, por si acaso. Y no solo eso, la sentencia del juez de Manglar Alto, que no era el competente porque Glass está en la Tacunga y no en esa parroquia de Santa Elena, no precisa a qué causa de todas las que tiene Glass le concede el habeas corpus. Se refiere a una prisión y que se adopten medidas alternativas. Las medidas alternativas son a la prisión preventiva, no respecto de las sentencias condenatorias en este caso. Entonces, como no hay ninguna identificación de a qué se trata esto, no se le puede dejar en libertad. Pero no se puede conceder habeas corpus a una sentencia ya ejecutoriada. Por ello, este abogado penalista dice que el SNAI no puede cumplir esa disposición judicial. Hay cosas que están un poco claras y que inclusive tornan a esta decisión como inejecutable. Yo lo que veo son unos pocos días de Glass en su domicilio y luego regreso a regresar a la cárcel. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Pero revisemos un histórico de lo que han sido los juicios en los que ha recibido sentencia o los que están en apelación y que involucran a Jorge Glass. En diciembre del 2017 se lo sentencia a 6 años por asociación ilícita en cuanto a su vinculación con el caso Odebrecht. También en septiembre del 2020 a 8 años por el delito de cohecho. Esta vez corresponde esa sentencia al caso Sobornos. Seguimos revisando este histórico. Jorge Glass también tiene una sentencia de primera instancia de 8 años por un caso de peculado en el denominado caso Singue. Esos son los procesos en los que ha recibido sentencia ya ejecutoriada Jorge Glass y, como decíamos, un proceso que es este último que está en apelación. Vamos a conversar en este momento con el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Presidente, gracias por acompañarnos. Buen día. Hay 1000 preguntas sobre lo que ha pasado. La primera es, un juez de una parroquia que no tiene nada que ver con la jurisdicción en la que está preso, en este caso Jorge Glass, ¿pudo resolver un habeas corpus? ¿Se puede otorgar un habeas corpus cuando hay una sentencia ejecutoriada de por medio? ¿Qué es lo que pasa en la justicia del país? Porque lo menos que uno puede pensar es que algo no funciona bien. Buenos días, Milton. Qué gusto estar en Teleamazonas. Y la verdad es que nosotros, como Consejo de la Judicatura, a lo largo de nuestro periodo, hemos venido advirtiendo un abuso de las medidas de garantías jurisdiccionales. Un abuso en la acción de protección, un abuso en este caso del habeas corpus, porque el sistema prevé desafortunadamente que cualquier juez de primer nivel puede conocer una garantía jurisdiccional. En este caso del habeas corpus hay otras reglas que especifican qué jueces deben conocer este tipo de garantías. Yo no puedo entrar a analizar en este momento el fondo del tema. Sin embargo, le debo decir a la ciudadanía que el Consejo de la Judicatura ya el 22 de enero del 2022 hizo una consulta al Procurador General del Estado para que nos absuelva si el Consejo de la Judicatura, en ejercicio de sus potestades, puede crear unidades especializadas en garantías jurisdiccionales precisamente para evitar que un juez de tránsito, que un juez multicompetente, que un juez laboral, que un juez de la niñez, que un juez de violencia conozca este tipo de garantías que se necesita especialidad en materia constitucional. Y el habeas Ese es el corpus problema. se otorga cuando hay una prisión ilegítima, cuando hay una vulneración de los derechos del detenido, cuando adujo, según el fondo de esta denuncia, el ex vicepresidente estaba muy mal de salud. Había un informe absolutamente preocupante, alarmante por parte de quienes hicieron este examen de lo que estaba pasando Glass en la cárcel. Ayer lo vimos salir muy bien, sano. ¿Pero por qué? ¿Quién autorizó? ¿Culpa de quién es esto? Este problema, porque yo puedo presentar ante cualquier juez del país, aunque esté preso en Cotopaxi. Simplemente digo, no sé dónde estará. Voy y presento en Manglar Alto, como lo hicieron. Sin duda, hay estrategias de los abogados en ejercicio, hay estrategias para aprovechar quizá las circunstancias, en este caso, de lo que yo conozco por medios de prensa, porque yo no he tenido acceso a los documentos que conforman esto, he tenido conocimiento que aducen que no se conocía el lugar donde estaba detenido el señor Glass. Y por eso han puesto donde el juez y cualquier juez
del territorio nacional. pregunta es, ese es el tema. ¿quién permitió que pase esto en el país? Bueno, el acceso a la justicia. Usted puede ir con una acción y presentar. No nos ¿Desde podemos cuándo? negar. ¿Desde cuándo? Desde el 2009 que se creó, digamos, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Para este tipo de acciones, cualquier juez de cualquier parte del territorio es competente. Ahora bien, en cuanto al habeas corpus, la propia Corte Constitucional ha establecido reglas y exigencias y están establecidas ahí. Que se haga un mal uso, que se malinterprete o que se aproveche, eso está fuera del control. Este es un tema de ética jurídica. Aquí hay un punto fundamental. Si no tenemos una ética en el ejercicio, en la juridicidad, entonces cualquier cosa puede pasar y eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué nos corresponde a las autoridades? En vista de los hechos, nosotros en el campo administrativo, desafortunadamente con la sentencia 319 de la Corte Constitucional, necesitamos para actuar como órgano disciplinario una denuncia. Cualquier persona puede denunciar. Ya se ha escuchado y creo que vi en Twitter que el señor presidente de la Federación de Abogados, doctor Ramiro García Falconi, está dispuesto a presentar una denuncia. Es lo que se necesita y adicionalmente la declaratoria del juez superior, en este caso los jueces de la Corte Provincial de Santa Elena tendrán que decir que el juez actuó de manera negligente, con negligencia manifiesta, con dolo o con un error inexcusable. Con esos dos elementos, el Consejo de la Judicatura puede actuar disciplinariamente contra el servidor que ha incurrido en esas figuras. Doctor Murillo, muy buenos días, pero también es de conocimiento que el pasado 28 de marzo la Corte Provincial de Santa Elena emitió una solicitud de medidas cautelares dirigida al Consejo de la Judicatura, han dicho ellos, precisamente anticipando algún tipo de acción o comportamiento del juez Moscoso. Incluso ellos ya hablaban decían que él incurría en actos de indisciplina, que podía estar vinculado con actos de corrupción. Pasaron 2 semanas y no hubo respuesta por parte del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Aquí hay que precisar algo muy importante. No toda petición de suspensión obliga al órgano, en este caso al Pleno del Consejo de la Judicatura. Sobre el tema, ha llegado el 28 de marzo una comunicación solicitando una medida cautelar para el señor juez en mención. Esa medida cautelar, el pedido de medida cautelar, no especifica en absoluto de qué infracción se trata ni tiene la motivación que corresponde. En ese sentido, el presidente del Consejo de la Judicatura, ese mismo día que recibido, ha cursado al área correspondiente, Dirección General, Dirección Jurídica, para que elaboren un informe. Esto de suspender a jueces, ya se ha dicho, es un asunto excepcional y cuando hay elementos de que ha cometido presuntamente ha cometido una infracción gravísima. De lo que tenemos conocimiento, la infracción por la que se le inició un sumario en Santa Elena es por no haber asistido a una audiencia y esa es una infracción grave, no gravísima. La ley nos impone que solo cuando se trate de infracción gravísima se puede tomar la medida cautelar de suspensión. En este caso, no ha sido la directora la que ha enviado, ha sido un secretario ad hoc de la coordinación de disciplinario de la provincia. Además, ya hemos recibido el pedido de retiro de esa petición porque por error han enviado sin la motivación y el sustento. El Consejo de la Judicatura no puede tomar medidas sino apegado a la ley, a la Constitución y a la motivación. Eso es lo que ha ocurrido. Nosotros no hemos tenido conocimiento de que esto hubiese, en el futuro iba a venir una acción de habeas corpus precisamente sobre ese juez. Ese es un tema superviniente que el Consejo de la Judicatura no ha tenido la más mínima idea de este tema. Pero parece que ya en Santa Elena sí lo tenían porque ya hacían este pedido de medidas cautelares anticipándole. Y claro, ahí lo que uno no logra entender como ciudadano es por qué ahí sí el trámite demora más tiempo en responder a esa solicitud por parte del Consejo de la Judicatura, mientras que ir y presentar un habeas corpus toma menos de 24 horas de que se pueda resolver y darle la libertad a una persona. Bueno, y no a todas, ¿no? Porque hay muchísimas personas que están en prisión, que lo han solicitado, que no logran, que han perdido hasta la vida, pero hay otras personas que en menos de 24 horas sí pueden ya recuperar su libertad o llevar, o más bien cambiar la forma de estar cumpliendo su condena.
Sí, lo que puedo reiterar que nosotros en el ámbito disciplinario y con la potestad de suspensión no podemos actuar por meras especulaciones. Repito, para decidir una suspensión se necesita un informe motivado y elementos que nos establezcan que existe se ha cometido una infracción gravísima. Okay, por eso es lo que se necesita. Están atados de manos ustedes. Están sentados viendo cómo se pasa todo el mundo por encima de la justicia. La justicia en este país hace lo que le da la gana. La Corte Constitucional declaró... Sí, pero ¿eso les ata de manos o no les ata de manos? Sí nos ata de manos. La Corte Constitucional... ¿Para qué sirve el Consejo de la Judicatura, presidente? El Consejo de la Judicatura... hemos visto que el Consejo de la Judicatura en este año 5 jueces hemos destituido precisamente con declaratoria jurisdiccional previa del juez superior. Aquí el problema es que la Corte Constitucional declaró que es inconstitucional iniciar de oficio un disciplinario. Le ató de manos al Consejo de la Ató de manos al Consejo en estas figuras. Y necesitamos... No. Aquí el problema es... el argumento de la doctora Maldonado fue que por haberle quitado la potestad de emitir medidas cautelares se retiraba. Okay. Pero aquí el asunto es el siguiente. Déjeme concluir con esto. Si no tenemos... La Corte dijo, si no tenemos una denuncia y una declaratoria del órgano superior previa, el Consejo de la Judicatura no puede actuar de oficio. Y si actúa de oficio, es inconstitucional. Esas son las consecuencias de esas decisiones que no ven la realidad. En la teoría está muy bien, lo que le preguntaba, pero en la realidad... Lo que le preguntaba Liz Valareso. Sábado de noche se otorga una habeas corpus. Normalmente eso no pasa. Domingo, mediodía, está libre el imputado. Normalmente eso no pasa. Por lo menos el lunes le liberan a un ciudadano común y corriente. Pero lo que dice ahí, centenas de ciudadanos que por hechos de garantías constitucionales hasta ahora el SNAI no les otorga la libertad. ¿No le parece que algo anda mal? Sin duda. Esto devela la necesidad de modificar las normas, la necesidad de establecer otras reglas que permitan combatir este abuso, porque aquí lo que hay es un abuso, aquí hay una falta de ética, se aprovechan o buscan espacios de interpretación de las normas para aplicar y desafortunadamente se prestan ciertos servidores judiciales y que, como le repito, si tenemos la denuncia y tenemos la declaratoria, nosotros actuaremos. Yo no sé, antes en las administraciones pasadas, la justicia estaba intervenida. Los jueces eran direccionados, amenazados y sancionados. Nosotros hemos sido respetuosos, pero estamos viendo que la consecuencia quizá puede ser más grave. No digo con esto que debemos romper el principio de independencia de los jueces, no digo, pero tenemos las autoridades, y en este caso, inclusive la Corte Constitucional y la legislatura, hacer los cambios necesarios para evitar estos abusos y que no se preste en estos casos a tomar medidas que benefician y ciertamente burlan a la administración de justicia. Liz. No, Milton, ya simplemente me quedaba la duda si es que no se hubiera dado este cambio, doctor Murillo, en que el Consejo de la Judicatura necesita que alguien presente ahora una denuncia para comenzar un proceso, si siguiera más bien como antes, esto hubiera sido un caso que les hubiera llamado la atención, en el que hubieran actuado. ¿Puede resumirme cuáles hubieran sido las cosas que les hubieran llamado la atención de este caso para ustedes actuar como Consejo de la Judicatura ahora que no lo pueden hacer? Sin duda, si no hubiésemos tenido, no tendríamos ese impedimento. En ese caso, de oficio, nosotros hubiésemos tomado procedimiento y hubiésemos podido suspender, inclusive apenas se evidencie una irregularidad, por ejemplo, el tema de competencia o alguno de ellos, nosotros hubiésemos podido intervenir. Pero desafortunadamente, eso jurídicamente, hoy por hoy, es imposible. Dos cosas. La Corte Constitucional dijo que todos los jueces son garantistas constitucionales. Así es. Ahí hay un primer problema. Así es. El segundo, cuando se elimina la competencia territorial. Porque lo mínimo que debió haber pasado es que o en Cotopaxi se presente o donde se hizo el juicio. Así es. No en Manglar Alto. Entonces, ahí hay un abuso, ahí hay un abuso de la Corte interpretación. Constitucional. Es culpa de... ¿La Corte Constitucional? No, primero dos cosas. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que es del 2009, establece que todo juez de primer nivel es competente para conocer garantías jurisdiccionales. Entre esas garantías está el habeas corpus. ¿Okay?
La Corte Constitucional lo que nos ha impedido a nosotros es actuar de oficio y nos ha impuesto una denuncia y una declaratoria jurisdiccional superior. ¿Y la competencia territorial? La competencia territorial, con la Ley Orgánica de Garantías del 2009, dice que cualquier juez de cualquier parte del país, de primera instancia, puede conocer garantías jurisdiccionales. Pero para el tema de habeas corpus establece reglas específicas. Esto es, que sea el juez de competencia donde está el privado de libertad. Y ustedes Esa lo que es una tienen que limitación. hacer es, si es que alguien no denuncia, estar sentados en la silla viendo cómo pasan las cosas. No, lo que pasa es que se entiende que los jueces están capacitados y tienen la preparación para discernir entre lo que es de su competencia y lo que no. Eso es importante. Nosotros no podemos decirle a un juez, usted tiene que actuar de tal o cual manera. O lo que me conviene ser de mi competencia. O lo que en esta vez me conviene, asumo, o si no me conviene, o en la mayoría, no asumo, pero en este caso asumo. Ese es el problema. Eso es lo que ha ocurrido. Ya nos acompaña el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Doctor, hoy las preguntas interrogantes giran en torno a la actuación judicial porque Jorge Glass estaba cumpliendo una condena, no estaba detenido ni arbitraria ni ilegalmente. Se decía que corría un riesgo, que estaba su salud deteriorada, lo vimos salir rozagante, diría yo, es lo que todos hemos podido apreciar. Y ahí la pregunta es, ¿cabía entonces que un juez le otorgue ese habeas corpus? ¿Cabe un habeas corpus cuando hay una sentencia ejecutoriada? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Me parece muy importante dialogar sobre esta temática que en verdad ha causado preocupación, polémica, en muchos casos indignación en el país. Yo creo que vale puntualizar en primer lugar y aclarar al país que de ninguna manera habeas corpus ha decidido que el ciudadano ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, es inocente, o que existe una resolución del habeas corpus que ponga en duda sentencias ejecutoriadas. De ninguna manera. En primer lugar, hay que puntualizar que el ciudadano Jorge Glass tiene 2 sentencias ejecutoriadas por delito de asociación ilícita, por el delito de cohecho, resueltas por la Corte Nacional de Justicia. Sentencias firmes ejecutoriadas, en donde se determinó, entre otras cosas, actos reñidos con la ley, reparación económica de $33 millones en el caso de asociación ilícita y en el caso de cohecho de aproximadamente $15 millones. De modo tal que el país no se confunda. La justicia del país, cuando hay delito, no permite impunidad. Y eso es lo que se ha resuelto. Ahora bien, en cuanto al habeas corpus, he escuchado yo de que el SNAI ha decidido impugnar la resolución. Me parece que es importante de que apele, porque si el SNAI considera de que existe una conducta irregular del juez, es correcto que apele para que finalmente otros jueces de la Corte Provincial puedan revisar el caso. Pero algo más, yo debo ser enfático en decir, siempre defiendo la independencia judicial, la institucionalidad y a los jueces del país que debemos actuar en derecho. Pero si es que existe alguna irregularidad, debe analizarse, debe investigarse. Incluso el SNAI, si considera que hay irregularidad, debe denunciar al juez, de modo tal que se investigue en derecho, en objetividad y se pueda dar una respuesta al país. Bueno, pero aquí usted ha dicho que esto no es que lo deja en libertad a Jorge Glass, sino que se cambia quizás esas reglas para que él guarde la prisión y cumpla su condena. Pero ¿bajo qué se lo hace? También hay que analizar. Aquí se puede quizás en algún momento señalar que hubo algún tipo de fraude en el contexto en que se da cuando se argumenta que no se sabe dónde está el ex vicepresidente Jorge Glass, que su vida corre peligro, pero sin embargo no se sabe dónde está, pero lo fueron a liberar en la cárcel de Cotopaxi. Todos estos argumentos que están dentro no pueden ser motivo para que la Corte Nacional, que fue la que emitió las sentencias y que ahora un juez parroquial la está prácticamente pues desviando, no es motivo también para que la Corte tome acciones en ese caso. Yo sí creo que hay varias interrogantes que se hace el país que me hago igualmente. Como representante de la función judicial del Ecuador, me hago ciertas interrogantes que deben ser resueltas en derecho. Es decir, una vez que haya la apelación en la Corte Provincial de Santa Elena, ¿qué preguntas debe hacerse en esa causa y el país debe conocer? Primero, ¿la Corte Nacional no puede apelar también, doctor, por haber sido quien emitió esa sentencia? La Corte Nacional... Solo el SNAI puede apelar. El SNAI fue parte procesal dentro de este habeas corpus.
no la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, es un punto que también debe analizarse, porque hay un juez o una jueza de garantías penitenciarias que había negado un aspecto que había pedido el ciudadano Glass respecto de unificación de penas. La Corte Nacional de Justicia, un conjunto de jueces que resolvieron las sentencias condenatorias. Pero por ahora, el SNAI es la contraparte, el demandado, podríamos decir, del habeas corpus. Creo yo que en derecho, la Corte Provincial, ¿qué debe resolver? Primero, debe preguntarse si es que es posible o no que un juez de Manglar Alto pueda tener la competencia. Segundo, si es que es posible en un habeas corpus resolver lo que ha resuelto el juez de Manglar Alto. ¿Y a usted qué cuando le hay dos parece? Sentencias firmes. ¿A usted qué le parece todo esto? A mí me parece que debe resolver la Corte Provincial en Derecho. Pero La yo debo Corte decir Provincial algo de Santa Elena ahora. Una vez que hagan impugnación, el SNAI. Yo no puedo calificar los criterios de los Ok, jueces. presidente. No, pero usted dice la acción de habeas corpus negada. El 2018, en octubre, primera acción de habeas corpus negada. Luego, en 27 de febrero de 2020, segunda acción de habeas corpus negada. Luego, petición de unificación de penas, de régimen semiabierto, todas negadas. A la sexta le conceden la libertad a Jorge Glass. Está libre. No es que está preso en la calle, está libre. Está libre. Eso se llama libertad. ¿Cómo se hace? Dígame usted cómo se hace. Se hace un pedido a la Procuraduría, se hizo para que se creen jueces de garantías penitenciarias, de garantías constitucionales. Así es. Porque aquí lo que pasa es, ya está claro que la Corte Constitucional, la ley permite que todos los jueces sean garantistas constitucionales. Se quita la territorialidad. Entonces lo que se hizo es correcto. Hay que justamente tomar en cuenta de que jurídicamente, y eso tiene que saber el país, hay que decir la verdad, y yo hablo en derecho. Jurídicamente, en principio, sí es posible presentar una acción de habeas corpus. Las normas, incluso sentencias de la Corte Constitucional, establecen de que es posible en el caso de ejecución de condena. Lo dice la Corte Constitucional. Es posible, como en este caso, a ejecución de condena, es posible presentar un habeas corpus. Pero hay algo que tiene que resolverse y decirse al país por la ciudad jurídica y yo diría incluso por la ética de la función jurisdiccional. En la apelación tendrá que decirse si es que era o no posible de que el quien interpone el habeas corpus no conoce dónde está privado la libertad, el juez tampoco conoce y habrá que dilucidar el fondo, es decir, si habiendo sentencias ejecutoriadas es posible a través de un habeas corpus otorgar la libertad. Eso es subjetivo, presidente. No es subjetivo, hay normas que deben analizarse. Digo, no sé dónde está preso y voy y presento en Santa Elena, como se hizo, diciendo que no saben y además por razones humanitarias. Hay un informe que dice, Glass se encontraba deprimido por varias razones, como el fin de su matrimonio y las pérdidas físicas, materiales y de amistades, y concluyó que presenta ideas suicidas. Esto se hizo en una comisión que evaluó al ex vicepresidente Glass en meses anteriores. Y salió muy bien de la cárcel. Justamente eso es lo ¿Subjetivo o no subjetivo? Justamente es lo que yo quiero expresar. Yo no puedo, como presidente de la Corte, decir si la sentencia está bien o está mal. Pero ¿qué sí debo decir? Que una vez que se impugne, la Corte Provincial, por el derecho, por la seguridad jurídica, por el respeto al Ecuador y por el propio bien de la función judicial, tiene que explicar si el juez es competente, si en efecto ha existido y se han comprobado enfermedades, si es que es posible en un habeas corpus resolver que se presente cada lunes habiendo sentencias ejecutoriadas. Algo más, deberá explicarse al país jurídicamente qué tiempo va a presentarse los días lunes teniendo dos sentencias ejecutoriadas por delito de asociación ilícita y por el delito de cohecho. Déjeme decirle algo, conozco de estas causas, fui parte de los dos tribunales, el uno en apelación y el otro en primer nivel en condena. ¿Y cómo se siente que le hayan liberado a la persona que se condenó? A mí me parece, periodistas, comunicadores sociales, la Fiscalía, jueces, ciudadanos, jueces como los de la Corte Nacional, que no permitimos la impunidad cuando hay delito. Por eso, en derecho, ese es el camino. No puedo yo deslegitimar a un juez, decir que esta sentencia vale o no vale. Lo que creo es que en derecho, la Corte Provincial, por la apelación del SNAI, sí debe responder estas preguntas a las partes procesales y yo digo al país. Mi concepto es distinto, Milton. Yo creo una justicia abierta, que implica transparencia, que implica rendir cuentas. Por eso estoy aquí
como representante del Poder Judicial del Ecuador. Y por supuesto que tengo preguntas y preocupaciones como cualquier ciudadano. Solo digo que se responda en derecho. Ese es el camino, en la Corte Provincial, y que ahí se resuelva. Pero algo más, la Corte Constitucional sí tiene que darnos respuestas en algunos temas. Como presidente de la Corte Nacional, lo más pronto posible, le digo al Ecuador, voy a presentar a la Corte Constitucional un pedido respetuoso de sus competencias, pero expresando esta preocupación, que delimite lo que tiene que ver con la acción de protección y con el habeas corpus. Existen muchos criterios, diversidades, contradicciones. El país necesita seguridad jurídica y además que revise, que analice en sus competencias lo que tiene que ver con la prisión preventiva. Hay sentencias de la Corte Constitucional que se refieren a que no se suspende la caducidad de la prisión preventiva, sino con sentencia ejecutorial. Pero, doctor, y esto, yo que recorro el país y dialogo con los jueces, es preocupación de todos los jueces del país, que se dicen, ¿qué hacemos con estas decisiones? Entonces es importante conversar entre lo que la ciudadanía dice ahora, doctor, es una vez más en entredicho la actuación de la función judicial, y siempre la respuesta es hay que esperar. ¿Y qué se hace? En el caso del juez Moscoso, se han venido realizando algún tipo de denuncias por su proceder, a tal punto que la misma Corte de Santa Elena envió un oficio al Consejo de la Judicatura, anticipándose quizás, algo sabían a lo mejor, pidiendo medidas cautelares. No tiene el expediente quizás más probo, se ha hablado de que pudiera estar inmerso en actos de corrupción en algún momento, que su comportamiento, su disciplina no es la más idónea, y resulta que ahora un juez parroquial tiene los derechos para tomar cualquier decisión, hacer un sorteo manual. ¿Es eso de ahí común, el hecho de que se presente una causa, se haga un sorteo manual, en menos de 24 horas se resuelva? ¿Por qué no pasa eso con todos aquellos que presentan un habeas corpus y en cambio con el ex vicepresidente Jorge Glass sí? Eso es lo que el país quiere entender. ¿Cuál es la respuesta entonces, siendo usted el máximo funcionario de la Corte Nacional de Justicia? Yo también, como presidente de la Corte y como ciudadano, quiero entender. Y eso es lo que el Consejo de la Judicatura, de acuerdo a la ley y en su momento, debe investigar. Efectivamente, pero el juez Moscoso si está bajo un expediente. ¿Qué puede hacer usted como presidente de la Corte? El juez Moscoso está bajo un expediente. El hecho de que ya le hayan pedido unas medidas cautelares, ¿qué puede hacer en ese caso la Corte, por ejemplo? No es competencia del presidente de la Corte ni de la Corte. Es competencia del Consejo de la Judicatura. Mi opinión personal, yo considero que el Consejo de la Judicatura sí debe investigar, porque existen muchas preguntas a hacerse. Y es más, no solamente respecto a la actuación judicial. Pensemos en algo, hay que ser claros. Si queremos ética en la justicia, depende de los jueces, pero también de los abogados. Habrá que preguntarse, ¿cómo un abogado dice desconocer dónde está privado de la libertad, presenta una serie de documentación y da cuenta en suma, porque yo he leído la demanda y los múltiples documentos que adjunta, y da cuenta al parecer que sí sabría dónde se encuentra? Pero por eso sorprende que leyendo no es que el abogado no sea vivo, sino que el juez lo sea. No, pero las normas del Código Orgánico de la Función Judicial determinan que todos tenemos derechos y deberes. Los abogados deben litigar con buena fe. Es que dicen que en el último motín, entonces a Glass lo evacuaron para que no sea víctima del motín. Entonces, en base a eso, no sé si es que lo regresaron a la cárcel de la Tacunga o si alguna vez lo sacaron de la Tacunga. Yo no puedo entrar en la minucia de decir qué es correcto o incorrecto, pero sí estoy diciendo algo muy claramente. De acuerdo a la ley, debe precisamente investigarse para que el país sepa. Por último, si es que no hay un acto irregular, para que la justicia del Ecuador y su moral jurisdiccional no se ponga en duda. Y doctor si es que Sequicela, existe irregularidad, para que se llegue a sancionar. Pero mire usted, la cosa es que mientras se investiga todo eso, ya jueces van tomando decisiones como el juez Moscoso, como quizás también muchos cuestionan lo que pasó el otorgamiento de medidas cautelares a la presidenta de la Asamblea, lo que hizo un juez en Rocafuerte que otorgó y concedió la restitución de derechos a los funcionarios de CNT. Entonces, son actos judiciales que se ponen en la mira y que otra vez pues generan interrogantes, y nada sucede en ese sentido aquí en el país, no se da ningún cambio. Bueno, yo no tengo la competencia para suspender. En lo personal, no conozco el detalle de por qué el Consejo de la Judicatura no suspendió. Le he escuchado al doctor Fausto Murillo dar las razones. Dice que ha estado indebidamente fundamentado,
ha dicho que no hay exactamente las razones jurídicas para suspender. En lo personal, a mí me parece que si es que existió una alerta de que este señor juez habría estado en actos irregulares, se presume su inocencia, yo no puedo acusarle, no puedo calificarle, pero creo que el Consejo de la Judicatura administrativamente debió y debe aún adoptar decisiones para justamente evitar actos irregulares. Se puede suspender motivadamente, en derecho, por supuesto, y ahora sí, yo insisto, se debe investigar. Yo no quiero, no aspiro de que se vulnere la independencia judicial, pero sí aspiro, sí quiero que no se ponga en tela de duda a la función judicial. Doctor, si hay responsables de irregularidades, a sancionarse. ¿En qué más tela de duda puede estar la función judicial, presidente? ¿Perdón? ¿En qué más tela de duda puede estar la función judicial? Por lo mismo... Liz acaba de hacer una descripción de otros casos que han pasado. Por lo mismo yo digo, debe actuarse en derecho. Yo no creo que debamos tener temor a que se investigue. No se puede aquí lavarse las manos, que se investigue las actuaciones de todos quienes puedan tener responsabilidad. Esa es mi posición, naturalmente, en derecho. Pero hay que decir algo más, y en eso yo sí comparto con Fausto Murillo, intervino a su momento. Y tenemos ciertas limitaciones. Por eso digo, la Corte Constitucional debe delimitar sobre la acción de protección y habeas corpus. 2, efectivamente, debe, en nuestra opinión, yo he dicho algunas oportunidades, debe haber jueces especializados en materias de garantías jurisdiccionales. Esto es acción de protección, habeas corpus, entre otros. Es decir, yo creo que es el momento, y lo digo públicamente, a mí sí me preocupa, como representante de la función judicial del Ecuador, varios aspectos de nuestra función. Yo me permito proponer, con el debido respeto a otro poder del Estado, al señor presidente de la República, públicamente, que retome su propuesta inicial de una consulta popular y de reformar a la función judicial del Ecuador. ¿Qué creo yo? Una Corte Suprema de Justicia, que entre otras cosas tenga precisamente una sala especializada para el control disciplinario. Propongo que la función judicial del Ecuador, por parte de todo el Estado y principalmente por el señor presidente de la República, se considere una situación prioritaria y emergente para que se destine recursos públicos. No puede ser posible, por ahora no hay ni impresoras, para que se dé uso a la tecnología, para la transparencia, para la eficiencia. Creo yo que es hora de que desde la misma función judicial, que conocemos los problemas jurisdiccionales, yo converso con todos los jueces del país, propongamos las reformas para mejorar a la justicia del Ecuador. Doctor Saquicela, usted acaba de decir algo importante. Conversó con todos los jueces del país. ¿Conversó con los de Santa Elena y conocía de esta alerta sobre el juez Moscoso? No es mi competencia, tal como se informaba hace un momento. ¿Pero lo conocía previamente de esta alerta, de que habían las dudas de la actuación de este juez? Yo me enteré en cuanto se publicó en las redes sociales y pude leer de que la directora de la Judicatura de Santa Elena, del propio Consejo, había enviado un oficio al presidente y los vocales del Consejo de la Judicatura. Le pregunto rápidamente por un escenario, si es que se investiga, si es que se determina que este juez actuó de una manera errónea, es reemplazado por otro funcionario judicial, ¿ese funcionario puede revisar la decisión del juez Moscoso? Ahí hay dos aspectos. Este momento ya está apelada la decisión del juez Moscoso y por lo tanto es la Corte Provincial de Santa Elena la que debe resolver. Tiene dos posibilidades: revocar esa decisión, ratificar o ratificar la decisión. Y ahí entonces yo insisto, es la oportunidad que en derecho, no con opiniones o subjetividades, en derecho resuelva todas estas inquietudes que incluso públicamente se conocen. Y lo segundo, respecto de la conducta del juez, si se investiga, debe investigarse, y si se llega a determinar una irregularidad, tiene que ser sancionado si se determina irregularidad. De modo tal que, de una parte, lo disciplinario y ya lo de fondo de la causa, si la Corte Provincial llegare a revocar el fallo del juez Moscoso, por supuesto, el ciudadano Glass, que tiene 2 sentencias condenatorias resueltas por la Corte Nacional de Justicia, que no ha permitido impunidad, deberá regresar a la privación de la libertad. Vamos a ver qué pasa en la Corte Provincial de Santa Elena. Gracias, presidente.
Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Buen día. Gracias a ustedes. Buen día. Está con nosotros el ministro de Defensa Nacional, general Luis Hernández. Ministro, gracias por acompañarnos. Bueno, lo de alias Don Nasa es un escándalo realmente. Y ayer cuando dan una rueda de prensa y reconocen que este señor no ha estado una, sino 3 veces en el Ministerio de Defensa. ¿Haciendo qué? ¿Cómo, si bien no tiene orden de prisión, pero cómo se puede vulnerar la seguridad del Ministerio de Defensa? Sí, indudablemente buenos días a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la... Televidentes. Televidentes. Muchas gracias por la entrevista, Milton. En realidad hay complicidad de elementos dentro del ministerio que ya están identificados, van a ser procesados y van a ser sancionados. Es una falta de la seguridad, indudablemente. Ahora, cuando él entra las 2 veces anteriores, él entra identificándose, porque como él era militar, hay ciertos trámites administrativos que a veces hay que completarlos. Pero claro, yo creo que también dentro de esos trámites administrativos es posible. Él también estaba realizando ciertos contactos para sus actividades ilícitas. Exacto. Una cosa es que se determine quiénes son los que le dejaron entrar, otra cosa es con quién se reunió. La primera vez estuvo, si no me equivoco, 15 minutos, la segunda vez 1 hora, y esta última de la semana pasada. ¿Con quién se reunió? Sí, se está investigando justamente. Dentro de esa investigación ya se encontró que había entrado 2 veces antes, legalmente. Entonces el siguiente paso es ver con quién se entrevistó, con quién tomó contacto. Eso va a ayudar para las investigaciones, para saber quién está en este negocio de entrega de dinero, de captación de dinero. O sea, porque lo peor de todo es eso. En el patio del Ministerio de Defensa había una camioneta con dinero y creo que con un arma, ¿no? Así es. Estaban utilizando el patio del recinto militar más grande del país o más importante del país para hacer actividades ilícitas. Sí, indudablemente que ahí existe una falta identificada ya de los que estaban de guardia. Inclusive hay un sargento que en la segunda camioneta donde estaba el señor Nazareno no le dejan entrar. Entonces él aprovecha y se entra por la parte de atrás del parqueadero, porque hay 2 puertas. Y ahí entra un clase, o sea, entra un voluntario con uniforme y le dice al guardia, déjale entrar porque es un proveedor. Entonces eso se ve que hay una cadena de complicidad. Todo eso está detectado y todo eso va a ser sancionado. Pero aquí un asunto mito. Este es un caso aislado. No se puede generalizar. Hay generalizaciones que hacen daño a las Fuerzas Armadas. Partamos del hecho que es la institución más respetable del Ecuador. No se puede generalizar, nunca generalizar hasta el punto de hacer daño a la institución. General, Cuando buenos se días. generaliza, se daña una institución que realmente tiene que ser respetada por su propia misión y por su pasado, por su presente. Entonces no se puede con ciertas generalizaciones ir hasta el límite de la tolerancia que tiene que tener una institución y todas las instituciones en la democracia. Eso es un tema que me gustaría, que ya lo he dicho y me gustaría que se tome en cuenta para que la gente medite, los que hacen opinión, que no ayudan las generalizaciones porque destruyen a una institución. General, buen día, pero es que precisamente hay que considerar. llama mucho la atención y como decíamos, se convierte en un escándalo que en una institución como el Ministerio de Defensa, blindada, donde es tan difícil el acceso, Miguel Ángel Nazareno ya ha entrado en 3 ocasiones. Falló la inteligencia de las Fuerzas Armadas, y lo digo al ser un caso tan connotado, donde se sabe que hay una investigación en curso y sin embargo pues parece que en el Ministerio de Defensa quienes lo dejaron ingresar son los únicos que no sabían sobre esto, o sabían y se hicieron de la vista gorda. Buenos días. No. Buenos días, Lisette. Sí, indudablemente hay complicidades. Es por eso que estamos haciendo las investigaciones. Ayer hubo una conferencia de prensa en la que se explicó los procedimientos. Va a haber sancionados. Va a haber sancionados porque no va a haber ninguna tolerancia ante estos malos individuos. 0 tolerancia y va a investigarse de manera que las consecuencias que tengan estas personas que han atentado a la fe pública, al honor militar, a su deber, sean sancionados de manera ejemplar. Son errores, por supuesto, y se admite, las Fuerzas Armadas admite esos errores, los admite de buena fe y también como una forma de transparencia a la ciudadanía, está abriendo todos los expedientes. Cuando se descubrió que el señor Nazareno había entrado 2 veces antes al ministerio, inmediatamente en la rueda de prensa se expuso. Y que se encuentran nuevas evidencias, lo vamos a hacer conocer de manera que el proceso
de investigación sea lo más transparente y lo más público posible. Ahora, general, surgen a raíz de este hecho, pues, algunos otros cuestionamientos hacia las Fuerzas Armadas, ¿no? Con este tema, la ciudadanía también se pregunta, bueno, las funciones en realidad de las Fuerzas Armadas, considerando que dentro de esta ola de inseguridad, pues han dicho en reiteradas ocasiones que lo que establece la Constitución no es que puedan ser, igual que la policía, ejecutar operativos, sino que tienen sus lineamientos y pueden hacer quizás control de armas, que en el tema de las cárceles tampoco les compete ingresar, que les corresponde sí vigilar la frontera norte, la frontera sur, pero sin embargo la policía dice que toda esa droga que ahora está aquí circulando por las calles del país es porque ingresa por esas fronteras, donde también está ingresando armamento, fusiles, y la policía señala que es por esas fronteras. ¿Cuál es el control entonces que está haciendo Fuerzas Armadas, con todo el respeto, en esas áreas? En la frontera, usted sabe, es una tarea de las Fuerzas Armadas. La frontera es una frontera sumamente extensa. Las Fuerzas Armadas quisieran tener todos los recursos para patrullar toda la frontera como se debe. Es casi imposible blindar una frontera, como muchas veces se dice, porque no solamente es la frontera el lugar por donde entran estos ilícitos, de estas armas, de esta droga. Es diferentes lugares por donde entra justamente, no solamente hay como 70 lugares que son de pasos ilícitos, y todo eso es muy difícil controlar. Ahora, obviamente, entran por la frontera, pero el proceso es como cuando usted hace una defensa. Una defensa usted le realiza en profundidad. No es solamente el lugar de la frontera que usted tiene que asegurarlo, sino el interior del país. Es por eso que hay que mejorar también los controles en las carreteras. Por ejemplo, en las carreteras existen lugares de control integrado donde está policía, aduana y eventualmente Fuerzas Armadas. Esos lugares hay que reforzar. Hay que mejorar los escáneres, hay que tener escáneres en las carreteras, en la frontera, para que cuando pase un vehículo se pueda saber si es que existe o no existe droga. Es un asunto de mucha tecnología y también de mucho dinero, realizar un control total de la frontera, que no siempre es total. Vean lo que pasa en Estados Unidos con todos los recursos que tiene. Se vieron obligados a hacer inclusive un muro y sin embargo tienen la droga que sale de todo el sector de Sudamérica entrando a Estados Unidos. Estados Unidos blinda la frontera y la droga está en las calles de San Francisco, en las calles de Nueva York. Tengo dos cositas cortas, ministro, sobre lo del señor Nazareno. La una, un comentario. Dicen, ingresar al Ministerio de Defensa es lo más difícil del mundo. Lo sabemos como periodistas. Van los periodistas a cubrir esto y salen 4 señores uniformados, grandes, valientes, a desafiar a los periodistas. Porque ya les veo desafiándole a Dugnaza, a ver si es que eso pasa. Eso es un error, porque lo que se puede pensar es que estaban evitando que se firme lo que estaba pasando adentro y no garantizando la seguridad. Creo que eso se tiene que determinar, ministro. Y lo segundo, se puede colegir que lo que estaban haciendo ellos ese día en el Ministerio de Defensa es pagando el dinero de la red esta de captación de dinero. Creo que no se puede ir a otro lado. En la primera parte yo pido disculpas. Esas actitudes que han tenido los militares, yo creo que en el deseo de cumplir su misión a veces se extralimitan y eso tiene que ser corregido. Y si hay una acción que no es la correcta, van a ser sancionados, por supuesto. El otro, es posible. Es muy posible que hubo dinero en el vehículo. Es muy posible que él fue al parqueadero, el señor Nazareno, para continuar con su negocio ilícito. Eso estamos investigando. Están investigando, es que hay militares que están involucrados en la red de captación ilegal. Por supuesto, es por eso que tenemos ya... Pasó con el notario cámaras. Cabrera, ¿no? Exactamente. Y esto empezó hace un año, usted sabe, Milton, pasó en Quevedo y en algunas unidades militares. Es seguro que hay todavía militares que están en este negocio de captación de dinero, de entrega de dinero de manera ilícita, y eso es lo que se va a investigar. La primera fase de la investigación es justamente cómo entró. Ya existen los nombres de las personas, ya existen, los procesos están iniciados y obviamente los que están en cambio entregando el dinero, eso también va a investigarse. Hay que considerar también un hecho. Lo que se hizo ese día con la captura de los 5 que eran de la banda, que son de la banda del señor Nazareno, es la primera vez que hay una captura con algo flagrante. Eso va a permitir que, y capturado por la policía militar, no por la policía nacional, porque la policía militar les captura y llama a la policía nacional para entregar a estas personas. Y en ese intervalo de tiempo se escapa, con complicidad obviamente, el señor Nazareno. Vamos a hacer Ahora, una pausa. Estos 5, estos 5
tenían una computadora, tenían una recibera de la gente que transitaba, que estaba con el dinero. Iban a y de los terminar que... el negocio. Iban a hacer el Exactamente. negocio. Entonces, miren lo que significa una computadora y una recibera para las investigaciones posteriores. Es un hecho bastante importante. Vamos a hacer una pausa. Solo para cerrar el tema de alias Don Nasa, señor ministro, le preguntaba al final, ¿se tiene una idea más o menos o se está investigando de elementos de Fuerzas Armadas que estén involucrados en esta red de captación? Está denunciada como ilegal por parte de la Fiscalía General. Sin duda, hay elementos. Es por eso que estaba ahí el señor Nasa con dinero. Pero vamos a luchar contra la corrupción. Es por eso que rechazamos como gobierno el habeas corpus dado por un juez en Manglar Alto al señor Glass. Es un acto de corrupción que nosotros como gobierno no vamos a tolerar y se va a ir justamente a todos los estamentos que permite la ley para que eso sea examinado. Ahora, yo creo también que indudablemente hay malos elementos. Como dije anteriormente, son excepciones. La captación de dinero parece ser que continúa y nosotros vamos a investigar. En este momento existen ya todos los indicios que van a permitir una buena investigación y obviamente sanciones drásticas a los que están en este negocio y a los que lo permiten. Liz. Sí, estamos ya con el tiempo en contra. No quiero dejar de preguntarle, ministro, por el tema de radares, ¿no? Las 2 semanas que estuvo en funcionamiento el radar en Montecristi, se logró captura de droga a través del mar. Una vez que dejaron de funcionar, que ya no se volvió a saber de incautación de droga a través de la vía marítima, al menos en ese sector de Manabí. ¿Qué pasa con eso? Ahí se ha argumentado también que no había las seguridades pertinentes. Hay una serie de cosas que se han establecido de por qué se pudo vulnerar el funcionamiento de esos radares. Y lo cierto es que hasta ahora ya tecnología en ese punto no hay. En el radar, en la parte que no se estaba cubriendo o que cubría el radar, está cubierto por otros radares tácticos de menor alcance, pero la ubicación que tiene cada uno permite que se controle todo el territorio que controlaba el radar. Sobre la seguridad del radar, se hizo procesos, este momento ya están iniciados procesos de 12 oficiales y 9 aerotécnicos. En total 21 miembros de la Fuerza Aérea que están iniciados los procesos porque hubo fallas, obviamente, en la seguridad en el momento en que se instaló el radar. Ahí también hubo fallas ahora en cuanto a lo del señor Nazareno. ¿Qué acciones va a tomar? ¿Un proceso de depuración de las Fuerzas Armadas? Constante. Las instituciones siempre tienen que estar depurándose de los malos elementos. Eso es constante. Y las Fuerzas Armadas siempre lo está haciendo. No oculta nada. Lo dice a la prensa, transparenta los procesos, sin importar si eso lo desgasta o no a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, con su forma de actuar, continúa siendo una fuerza de gran credibilidad y eso en el pueblo ecuatoriano y en todos los segmentos de la mayoría de la población. Entonces, todo ese crédito que tienen las Fuerzas Armadas se debe justamente cuando hay estos tipos de acontecimientos, no se detiene en investigarlos y en sancionarlos. Tenemos que terminar, ministro. Gracias por acompañarnos. ¿El radar vuelve o no vuelve? Solamente dígame sí o no. Bueno, el radar tiene que ser reparado o tiene que ser reemplazado. Tiene que terminarse justamente la custodia de la Fiscalía. Estamos en eso para que el radar sea trasladado a la Tacunga y reparado. Gracias, señor ministro. General Luis Hernández, ministro de Defensa. Gracias. Vamos a las noticias locales. Buen día. Buenos días.